¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos felices nuevamente de estar con ustedes en una nueva edición de nuestro programa Verdadera Justicia, aquí desde nuestra plataforma. Como siempre nos acompaña el investigador desde Buenos Aires, Jorge Costa, que es parte de nuestro programa. Adelante, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días, Claudio. Buenos días a todos los oyentes en un programa especial, llamémosle, digámoslo así, porque vamos a tener un entrevistado, Emanuel Mauriño, de la Asociación del Cielo a la Tierra de España, que hace aproximadamente 45 años difusor de la obra del Cielo a la Tierra del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Claudio. Excelente, tú Excelente, ya lo presentaste. ¿Cómo estás, Manu? Qué gusto tenerte por fin con nosotros. Hola, buenas tardes para nosotros, buenos días para vosotros. Aquí, nada, muy bien. Encantado de poder participar en vuestro programa y aportar mi granito de arena. Bueno, dice de tenerte con nosotros. Bueno, tal como conversamos, Jorge nos va a compartir algunas cositas antes de entrar en materia. Sí, es muy importante empezar con lo que vamos a empezar. Es un video de 30 segundos de los incendios en Los Ángeles, porque esto es un elemento del apocalipsis tan anunciado en la Biblia, tan proclamado por Giorgio y antes por Eugenio Siragusa. Si te parece, Manu, empezamos con eso, luego leemos los mensajes y luego lo charlamos. Así es. Perfectísimo, perfecto. Adelante. Vamos. Aterrador, realmente el mismo infierno se vio ya. Jorge, adelante. Sí, como decíamos, trajo un mensaje, vamos poniendo la foto correspondiente del desastre. El mensaje se tituló La ira de Dios sobrevuela sobre vosotros, del cielo a la tierra. Mirad estas fotos, son la señal que en la ciudad de Los Ángeles hay poco de ángel y mucho de demonio. Solo les decimos, cuidado, la ira de Dios está sobre vosotros y el fuego de su justicia cuelga sobre vuestras cabezas como una espada de Damocles. Lo que veis es solo el comienzo. Arrepentíos antes que sea demasiado tarde. Seres humanos, acercaos a Dios, arrepentíos, paz, vuestro Adoniesis. 12 de enero del 2025, a través de su instrumento, el estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Claudio, Emanuel, si quieren comentar algo de esto, porque tiene un anexo que también vamos a leer, titulado La Justicia, pero primero, si hay algo que comentar sobre este elemento del Apocalipsis, el fuego. Manu, por favor, tú te damos el comentar porque... Bueno, realmente está claro que el apocalipsis estamos de lleno dentro y esto solo es el inicio realmente. También es verdad que hay muchos países que viven el apocalipsis desde hace muchos años. Nosotros, los occidentales, los que estamos más o menos bien, no nos damos cuenta de que las palabras de la Biblia y las palabras de estos profetas son reales ya. Con estas cosas nos vamos dando cuenta un poco más, pero realmente, como vuelvo a decir, es el inicio, habrá mucho más y mucho peor. Yo que tuve la suerte o la mala suerte de visitar países como África, pero el África profundamente pobre, realmente cuando comentas allí el apocalipsis, ellos te dicen que la están viviendo desde hace decenas y decenas de años y es real. Así es. Muy cierto lo que acabas de decir. Adelante, Jorge. Bien. Manu,
Mala suerte no creo que haya sido porque todo es un aprendizaje interior, ¿no? Sí, está bien, está claro. Bien, este mensaje trajo un anexo titulado La justicia. La creación se rige sobre el equilibrio, el orden y la armonía. La justicia es la reina de este diseño de Dios, que es la expresión del amor y de la paz universales. El valor eterno e insustituible sobre el cual se apoyan el orden y la perfección del universo entero. La justicia está sostenida por pilares indispensables que alimentan su existencia. Estos son el amor y la paz. La justicia, el amor y la paz es el trípode sobre el cual se apoyan el orden y el equilibrio de los planetas de las civilizaciones de las estrellas. En vuestro mundo falta la justicia, el sentido profundo que este valor comporta. Vuestra sociedad en crisis irreversible manifiesta de todas formas, a trechos, o sea, a pedacitos, impulsos de amor altruista y deseos de paz, sobre todo en aquellas poblaciones que sufren, como decía Manu recién. La que vuelve dramáticamente violenta, delictiva y nefasta vuestras sociedades es la ausencia de justicia y la presencia del valor opuesto, o sea, del mal. Ha sido dicho y escrito. No hay paz sin justicia. Lo necesario a todos, lo superfluo a nadie. Que cada uno tenga su pan y su pescado, etcétera, etcétera. Y termina diciendo el mensaje. Los mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí por parte del Altísimo Adonai, en presencia de nuestros padres, representan el sentido perfecto de la justicia universal. ¿Hasta cuándo, seres humanos, hasta cuándo os obstinaréis en perseverar en el error, en la debilidad, en el odio y en la violencia? No realizaréis el valor supremo, el supremo valor de la justicia. La justicia es la más alta manifestación del amor de Dios. El amor es la creación. Concebir y dar a luz en eterno es la obra del arte del arquitecto universal. La paz es el movimiento armónico fuerte del espíritu. Mensaje titulado La justicia, firmado Planeta Tierra, 20 de junio del 2018. Como queda claro acá, Jesucristo se manifestará para impartir justicia, que en este plano no la hay. Adelante Manu, adelante Claudio. Bueno, teníamos un video de Giorgio justamente para introducir a Manu. Sí, dice en ese corto que agradecemos a la Asociación del Cielo a la Tierra de España, porque la mayoría de los cortos son de España, Manu y todos sus integrantes. Dice Giorgio que cuando conoció a Eugenio en ese corto que vamos a ver, ya era Eugenio un contactado y me ha ayudado internamente a prepararme a un contacto. Mi hermano, dice Giorgio en el corto, Filippo, también era un contactado, tenía sus experiencias, a veces lo hacíamos juntos, otras no. Yo, dice Giorgio, no pensaba que los estigmas se concretizara en lo místico, y pienso que esto, tener los estigmas, ha sorprendido incluso a parte de las civilizaciones que Cristo me haya elegido como su interlocutor. Sabemos que ellos, estos seres, son ángeles mensajeros y no son una divinidad. Por eso dice Giorgio que se sorprendieron. Pero vamos con el corto, damos a introducción a la entrevista a Manu a través de ese corto, luego charlaremos más intenso con él. Adelante, Claudio. Vamos con il corto. Io quando ho conosciuto Eugenio già ero contattato. Eugenio mi ha cresciuto all'interno di questo contatto, non mi ha cresciuto che mi preparava un contatto. C'era anche mio fratello, Filippo, che era contattato insieme, aveva le sue esperienze, a volte insieme, a volte divise, ma non pensavo invece che delle stimmate,
che si concretizzava nel mistico, in ciò che per noi è soprannaturale o divino. Ecco, questo no, come ti ho detto, però gli extraterrestri hanno fatto 1 più 1 che fa 2, di questo è uno di noi, c'ha pure le stimmate. Addirittura penso a volte che ha sorpreso pure parte di queste civiltà, che Cristo mi abbia scelto come interlocutore, perché sai, loro non è che sono divinità, sono una grande, chiamiamoli angeli, sono messaggeri. Ahí teníamos justamente el video relativo a lo que Jorge nos comentó antes. Bueno, ahora de lleno, Jorge, quedamos con Manu para que nos relate 45 años de experiencia en muy pocos minutos. Manu, el micrófono y la cámara es tuya. Bueno, vamos a empezar y si me lío un poco me cortáis, si hay alguna pregunta por el medio, por supuesto, cortarme y hacérmela. Pero, claro, hay que sintetizar, pero preparé un poquito en mi mente un poco lo que creo que puede ser interesante referente a Giorgio, sabiendo que vuestros telespectadores ya conocen muy bien la historia del estigmatizado, cómo fue estigmatizado, etcétera, etcétera. Preparé un poquito, tal vez un aspecto diferente de Giorgio, el aspecto vivencias, convivencias, como lo anunciáis en algunos viajes, algunas situaciones, algunas cosas tal vez más íntimas. Empezaría diciendo que mi encuentro con Giorgio sucede en el año 1978, en casa de Eugenio, que como bien saben todos era un contactado y padre espiritual de Giorgio, Filippo, y en este caso también mío y de otras personas, lógicamente. Y se dio que en el 1978 yo fui a vivir durante un periodo a casa de Eugenio, porque él, aparte de padre espiritual, se comportó también como un padre físico, acogiéndome en su familia, debido a ciertas problemáticas que yo tenía, siendo en aquella época teniendo 16 años, problemas de juventud, drogas, etcétera, etcétera. Y él me acogió. Entonces, en ese verano, fue cuando un día justamente estaba yo fuera en el jardín de la casa de Eugenio, justo cuando habíamos decidido que me quedaría en su casa. Para mí fue un momento de felicidad extrema porque permitió liberarme de toda la situación conflictiva que tenía en España. En ese momento justo llega este joven por el portal, nos vemos, nos saludamos, sin saber realmente quiénes éramos, por lo tanto yo digo, hola, soy Manu, y él me dice, hola, soy Giorgio. Y en ese momento mismo Giorgio sale y nos presenta oficialmente diciendo, mira, aquí está Giorgio, que tiene sus experiencias, y aquí está Manu, que se va a quedar aquí con nosotros. Y desde ese mismo momento, misteriosamente, hay un amor infinito, un enamoramiento mutuo, de hecho, que nace entre Giorgio y Manu. Y ahí empieza mi andadura, digamos, no en la obra, porque yo en la obra realmente nací, conocí a Eugenio cuando tenía 9 años, etcétera. Pero bueno, siendo joven, adolescente, diríamos que ahí empieza un poco el inicio de una obra en continuidad con Giorgio. En ese momento, lógicamente, yo conviví con unas arcas que había en la época de Eugenio y después me distancio porque tengo que irme a Suiza, vuelvo a España y los únicos encuentros que hago con Giorgio son, digamos, esporádicos, cuando se va al pasar algunos días a Sicilia a ver a Eugenio, cuando está, etcétera, pero son muy esporádicos. Hasta un famoso 1980, donde yo vuelvo con mi mujer a hacer conocer a Eugenio, ahí seguimos entablando tal vez una amistad aún más profunda, porque conseguimos estar 2 o 3 días juntos donde él trabajaba,
en la zona donde trabajaba, nos bañamos juntos, en fin, tenemos un poquito más convivencia, pero siempre de amistad, no de obra. Él siempre era un joven muy especial porque su única cosa en la mente era servir esta obra, servir a Eugenio, los mensajes, fotocopiar los mensajes. Se daba muy poco tiempo a él mismo, era una obsesión casi diría, pero una obsesión justa y profunda porque era su vida, nació para esto, en dos palabras. Ya él no lo sabía lo que iba a pasar, pero sí que tenía una total disposición a esta obra, a este mensaje. Y a partir de ahí, otra vez me voy, nos separamos, hasta que en el 1989, yo vivía en España en ese momento, sabemos de esta estigmatización. Yo realmente tengo que ser honesto, no había oído hablar de estigmatas nunca, no sabía realmente lo que representaban, fui descubriéndolo poco a poco con los mensajes y con las explicaciones de los que más sabios eran en las arcas. Pero automáticamente ya ese amor que tenía por Giorgio lógicamente aumenta aún con este fenómeno. ¿Por qué? Porque lógicamente representan los signos del Cristo en su cuerpo, etcétera. Si ya era grande ese amor, ese enamoramiento que tuve, aún creció más con ese suceso. Los años pasan, pero muy poquitos, porque ya en el 89 empiezo a integrarme en su obra, vamos a decir, en su obra de Estigmatizado. Automáticamente él me propone de viajar con él, de hacer ciertas cosas con él, yo automáticamente siento esa necesidad de estar con él, de apoyarlo, y a partir de ahí surge una serie de viajes que efectuamos en Sudamérica, en África, por Italia, etcétera, etcétera. Si hay alguna pregunta, ir cortándome, porque yo a lo mejor me estoy liando y aburro, no lo sé. Claudio, ¿todo bien? Adelante. Estamos muy entretenidos. Vale, muy bien. Entonces, ahora las fechas exactas no las puedo decir, pero se realiza un primer viaje en Sudamérica, donde él ya tiene los estigmas en los pies, en las manos seguro, y en los pies no me acuerdo, pero creo que también. Y ahí tenemos la experiencia, la famosa experiencia, vivo con él, la famosa experiencia de la estigmatización en el costado. Y no me voy a parar mucho en eso. ¿Por qué? Porque al final ya la conocen la gente, ¿no? Lo que sí puedo decir es la devoción que tiene, la dedicación que tiene a todos estos hermanos y estas personas que en el mundo oyen hablar de él y se acercan a él. Es una disponibilidad total, 24 horas sobre 24 prácticamente. Lo vimos sangrar, porque yo iba acompañado, lógicamente, acompañamos a Giorgio, Mara, tantas otras personas, y lo vimos sangrar en aviones, lo vimos sangrar en aeropuertos. Siempre sigo diciendo que el poder y el amor que tenía es inmenso, porque hasta para nosotros que estamos bien, viajar 15 horas en un avión sentados en los sitios de turistas, que no es business, que no es primera clase, son muy incómodos, y es largo el viaje, y él con total devoción, incluso sangrando, acabando de sangrar, coge este avión y lo lleva siempre con la sonrisa, y en cuanto llegaba al aeropuerto decenas y a veces centenas de personas, periodistas que lo acogían, y él los atendía siempre con una sonrisa en la boca. Todo eso hace que nos vamos dando cuenta de que su misión es inmensa, aparte de los estigmas. Para poder hacer lo que hace hay algo dentro muy fuerte. Es muy difícil sonreír todos los días, contar la historia 1000 veces y estar siempre disponible como lo estaba, y lo está, lógicamente. Y digamos que, para entrar un poco en anécdotas, vista la presentación que hice, yo puedo acordarme de una anécdota en Sudamérica, después podré ir a otros países, pero una que
fue muy especial fue cuando fuimos a Aurora, y en Aurora fue donde recibió este famoso estigma de la cruz en la frente, que ahora ya no lleva desde hace unos años, visivamente. Es decir, lo tiene presente espiritualmente, pero no visivo. Y esa noche nos reunimos muchos hermanos, tuvimos un avistamiento de platillos volantes durante la noche, que incluso destellaron, nos hicieron señales, después se fueron, etcétera. Y él nos dijo que esa noche iba a pasar algo importante. Lógicamente ya tenía los estigmas de los pies, de las manos y del costado. No pensamos que a lo mejor iba a haber una aparición masiva. No sabíamos muy bien, lógicamente. Y alguna hora después de llegar al hotel, de acostarnos, ya era muy tarde, para salir al día siguiente, de vuelta hacia Montevideo, nos llama y tiene cuando entramos en la habitación, tiene este famoso estigma de la cruz, sangrando. Quedamos todos, claro, una vez más sorprendidos por este milagro. Nadie se esperaba una cruz en la frente, grande, visiva. Él nos explica más o menos de que representa la corona de espinas, que es como si la primera espina que le metieron a Jesús cuando pusieron la cruz había formado como una cruz en la frente, y es simbólicamente esta corona. Bien, decidimos que tenemos que volver a Montevideo, se avisa a la prensa, etcétera, para este acontecimiento, y nos vamos a preparar la maleta prácticamente, porque ya era tarde en la noche, preparar todo, no había forma de dormir, prepararnos todo para volver. Cuando nos encontramos con Giorgio, ahí está la importancia del signo, cuando nos encontramos con Giorgio por la mañana, 2 horas después tal vez, no me acuerdo ahora los tiempos, ya no tenía la cruz en la frente. Es decir, pudimos ver una cruz 1 hora y media, 2 horas antes, sangrando, bien marcada, y a las 2 horas después no había nada, ni un signo. Solo se veía como cuando se apoya un dedo en la piel, que queda un poco más blanco, solo eso. Entonces la sorpresa fue mayúscula, y él, a nivel íntimo, nos comentó que de alguna manera llevar esa cruz todo el tiempo, como le habían indicado que tenía que hacer, a él le perjudicó un poco, en el sentido, le creó un pequeño trauma. Y ese trauma, de alguna manera, estos seres que se la producen, se la quitaron para que él se acostumbrara a eso, porque él de alguna manera le fastidiaba. Entonces ellos dieron a entender que si él no estaba dispuesto a llevarla, se la retirarían. Cosa que, lógicamente, él en absoluto dejó de pensar que tenía que llevarla, y automáticamente se le volvió a aparecer, porque ya llegando a Montevideo, si me acuerdo bien, ya volvía a tener esta famosa cruz en la frente, que era un viaje de 2 horas en avioneta, etcétera. Esto es algo que me marcó mucho, es un detalle que creo que es muy íntimo, que no se ha contado mucho, y según mis recuerdos, pues se vivió de una manera muy especial. Es realmente un milagro dentro del milagro, vamos a decir. Sí. ¿Alguna pregunta, Claudio? Sí, mira, me nace una pregunta, digamos, a raíz de la impactante experiencia que nos has compartido. Relacionado con la misión, una de las tantas misiones que tiene él, que es la misión antimafia, que estaba ya desarrollando, para poder desarrollarla no era conveniente esa cruz visible, porque en la misión antimafia se movía dentro de un mundo absolutamente laico y tenía que hablar en un lenguaje laico. En consecuencia, él le pidió al cielo que le quitara la cruz en forma visible, pero no el sufrimiento que le provocaba. ¿No es así? Esa es la... Sí, Claudio, correctísimo.
Bueno, tuvo la cruz casi 10 años, había empezado Antimafia, es verdad, tenía ya encuentros con ciertos periodistas, ciertos ámbitos de la antimafia en Italia, y aún así llevaba la cruz siempre a la vista, siempre a la vista. Llegó un momento en que efectivamente, digamos que su misión dentro de Antimafia subió de nivel, de muchos niveles, y entonces efectivamente él, pensando que esta cruz podía perjudicar un poco el trabajo que se estaba efectuando, fue a Medjugorje, a la aparición de la Virgen Medjugorje, donde había aparecido. Allí se entregó a la Virgen pidiendo que, pensando que sería bueno si se la pudieran quitar, pero que efectivamente el dolor se le quedara. Y así fue. La Virgen, lógicamente, ellos sabían perfectamente que era así, pero bueno, de alguna manera él tenía que pedirlo, y fue inmediato, la cruz desapareció, el dolor persistió, y la Virgen le dijo que solo en algunas ocasiones bien importantes para la humanidad esta cruz aparecería. Y así fue. Después de algunos años apareció en fechas bien concretas la cruz sangrante, así como en alguna ocasión las lágrimas de sangre. Pero desde esa época que pasó eso, efectivamente ya no es visible, y su trabajo lo está desarrollando a niveles muy altos de la antimafia. Exactamente. ¿Algún comentario? Sí. Vamos al joven Maurinho. Emanuel, sí. Emanuel, sí. Relató, en su relato, Emanuel, que conoce a Giorgio muy joven. Y cuando conoce a Giorgio, en su primera vez, hay un acercamiento. Pregunto a Emanuel, ¿ese acercamiento fue interno, fraterno, preparando a ese joven Emanuel Maurinho para el adulto que soy, sirviendo a la obra? Bueno, yo pienso sinceramente que fue un reencuentro, de alguna manera, un reencuentro como tenemos con muchos hermanos, cuidado. Me pasó con Giorgio, pero pasa muchas veces cuando nos encontramos en diferentes sitios, hay un reencuentro. Con Giorgio fue un reencuentro inmediato, un amor inmediato como si nos conociéramos, una preparación, tal vez no fue una preparación en sí, la preparación la tuvimos durante los años conviviendo en las Arcas. Yo tuve la suerte de tener toda mi familia dentro de estas Arcas, y además como, vamos a decir, coordinadores de las Arcas, tanto en Suiza, que era mi tío Dino, como en España, que llevaba toda Sudamérica, que era Juliana y Ramón Mourinho. Si bien con el tiempo, bueno, Dino se fue a otra vida mejor, pero mis padres, en cambio, bueno, se han alejado porque la vida está hecha de muchos misterios. Y aún habiendo sido las personas que han acompañado a Giorgio, a Fátima, cuando fue estigmatizado, estas mismas personas se han alejado de toda esta obra. Bien, todo eso para decir que tuve de todas formas una preparación con Giorgio, con Eugenio, en mi familia, conviví siempre en Arcas, mejores o peores, pero siempre ahí. Por lo tanto, cuando conozco a Giorgio, de alguna manera ya tengo una cierta preparación, y cuando nos volvemos a viajar en el 89 tengo también otra cierta preparación. Pero es verdad que viajando con él se aprende, se cambia, se mejora, porque delante un ejemplo y teniendo ganas de mejorar, es muy fácil mejorar viendo una persona así. Sí. Bien. Adelante, Claudio. Bueno, continúa con el relato, Manu, que estaba muy entretenido. Vale. Bien, entonces, digamos, los viajes tal vez más fuertes, más intensos, los tuvo en África.
¿Por qué? Porque fuimos al África, el África es grande, es un continente, lógicamente. Fuimos a unos países extremadamente difíciles, que era el Zaire, que hoy se llama República Democrática del Congo, fuimos al Camerún y al Congo francés. Lo más difícil fue sobre todo seguramente en el Zaire, porque en el Zaire existía un dictador que era Mobutu, un famoso dictador, terrible. Hablamos de dictaduras sangrientas, dictaduras de empobrecimiento de la población, dictaduras donde solo hay una televisión que habla a él y todo viene censurado, una dictadura donde se ejerce vida y muerte sobre la prensa, en fin, una dictadura que africana terrible, terrible, donde no hay control ninguno de la ONU ni de los de la OMS, y un país rico, por lo tanto, donde se le permite hacer prácticamente de todo con total de poder obtener estas riquezas. Todo esto para explicar que Giorgio, el primer viaje lo hacemos a ese país, donde encontramos una serie de hermanos que seguían justamente esta obra de Eugenio Siragusa y, por supuesto, la de Giorgio por continuación, donde Giorgio decide de viajar, porque la Virgen se lo indica, para aportar consuelo, aportar conocimiento a estos hermanos. De hecho, nos encontramos con una comunidad muy grande de hermanos africanos que siguen escrupulosamente recibiendo revistas, opúsculos, porque en aquella época aún el Internet no está presente prácticamente. Y nos encontramos con para todos fue un shock encontrarnos en un país de una pobreza extrema, con hermanos de una pobreza extrema, y ahí empiezan ciertas anécdotas que son importantísimas. Lo primero, entender que entramos en un país donde la dificultad ya para entrar en el aeropuerto es terrible, porque está en el caos y en la anarquía total. Es decir, bajar del aeropuerto ya fue la primera vez, sobre todo, fue tremendo, porque los pasaportes no se sabe a quién hay que darlos, hace un calor tremendo, un caos inmenso, Giorgio viene cansado. Imaginémonos ya para nosotros que era difícil, para él fue un suplicio, pero siempre soportándolo con fuerza y alegría, diría. Pero todo eso para decir que llegamos y se encuentra con él por primera vez ve y vive una miseria terrible, como todos nosotros. Y vemos unos hermanos que viven en unas condiciones terribles. Él viaja en taxi con ellos, porque primero no somos ricos, no tenemos dinero, pero viaja con ellos en taxi. Cuando hablamos en taxi, son taxis comunitarios, es decir, vamos y no exagero cuando digo vamos en 6, 7 y 8 personas en un coche. Giorgio, gracias a Dios, va adelante, pues nosotros vamos detrás en 4, más 2 atravesados, más el chofer y Giorgio, pero dentro de un coche que hace un calor, no hay aire acondicionado, se suda, hay contacto, los hermanos quieren abrazarlo, él nunca rechaza un abrazo, una situación de un cuerpo pegajoso, es decir, terrible. Todo eso para decir que nosotros tenemos la suerte que cuando volvemos al hotel, si bien estuvimos en varios hoteles, pero en uno de los hoteles era un hotel humilde, sobre todo cuando volvemos después, nosotros tenemos la suerte de poder ducharnos. Nuestro único deseo al final de un día es decir, entro en mi habitación, me meto debajo de la ducha. Esa suerte Giorgio no la tiene, porque es un pobre hombre, entre paréntesis, pobre, pero estigmatizado. Quiere decir que no puede meterse bajo el agua y su única posibilidad es ir limpiándolos con servilletas húmedas. Solo eso demuestra la anécdota de lo difícil que es su vida en ese aspecto.
como hombre, no como estigmatizado que tiene sus experiencias, ve el Jesús, eso tiene su parte positiva, pero como hombre es realmente un suplicio ese aspecto, pero lo lleva con grandeza. Después todo eso nos lleva a las diferentes conferencias que pudimos hacer en el Zaire. Una de las principales es decir que tuvimos un amigo periodista que consiguió, era un periodista que tenía una especie de programa en la radio-televisión Zaire, que solo hay una cadena, y consiguió hacernos entrar en la televisión. Entonces, Giorgio, yo soy su traductor, intervenimos en este programa de televisión en directo, en la televisión del dictador Mobutu. El discurso de Giorgio fue absolutamente demoledor. Acusó el dictador directamente en la cámara, es decir, señalando la cámara con el dedo, señalando al dictador Mobutu, diciendo que era un asesino, de que tenía que cambiar, de que estaba destruyendo su pueblo, de que iba a tener grandes sufrimientos si no cambiaba cuando moría. Es decir, una conferencia televisiva impensable. Tanto que a los 15 minutos vienen los militares, se corta la emisión, entran en el estudio de televisión y con las metralletas nos apuntan y nos sacan de allí. En ese momento hay una anécdota, un pensamiento que viene a todos. Aquí o nos matan o nos encierran, porque lógicamente es un país donde Mobutu puede hacer lo que quiera. Pero el cielo interviene de tal manera que hay confusión, tienen orden los militares de llevarnos al hotel, nos llevan al hotel, nos dejan, teníamos un avión, si me acuerdo bien, reservado para viajar unos días después, pero si me acuerdo bien, nos adelantan el viaje, nos meten en un avión y nos despiden. No pasa nada, estamos bajo tipo arresto domiciliario en el hotel y nos despiden. Yo tuve la suerte después de seguir yendo al Zaire con Giorgio, pero alguna vez fui solo porque estuvimos intentando ayudar a los hermanos económicamente haciendo algunas actividades, y conseguí hablar con uno de los servicios secretos del Zaire, que me comentó que en realidad Mobutu no nos mató ni nos encerró porque, estando en el mal, sabe perfectamente dónde está el bien, y sabía y reconocía perfectamente los estigmas de Giorgio. Es decir, un dictador asesino, criminal, delante de los estigmas no pudo hacer nada. No quiso y no pudo hacer nada. Y el mismo hombre de los servicios secretos me decía que era inconcebible lo que pasó, porque en cualquier caso hubiera sido perseguido y matado. De hecho, el amigo periodista tuvo que escapar, estuvo escapado y después perdimos traza con él, estuvimos buscándolo y perdimos traza. Es muy probable que lo hayan matado. Por lo tanto, aquí la demostración increíble, como anécdota, de que el mal más extremo reconoce lo que podríamos decir el bien extremo. Emanuel, en ese relato que acaba de hacer, se nos infiere que este señor Mobutu escuchó un cuerpo físico llamado Giorgio Bon Giovanni, pero sabía internamente quién lo estaba señalando, porque Giorgio practicó el Evangelio, la denuncia del mal. Exactamente, Jorge. Reconoció en la persona de Giorgio el Cristo, porque él, os puedo asegurar que este Mobutu reencarnaba el diablo. Basta que cualquier persona vaya a ver la historia de este Mobutu
y quedará horrorizado, y no lo cuenta toda la historia, pero era caníbal, hacía ritos satánicos de sangre, tenía sus propias mujeres y concubinas, con las cuales tenía hijos, los cuales servían como sacrificios. O sea, El Bokassa era su primo, y Bokassa, que sabemos todos que también era caníbal, fue su mentor, vamos a decirlo así. seguramente estaba penetrado por un demonio ese personaje, sin lugar a dudas. Seguro, no es posible que sea de otra manera. Ningún hombre normal puede hacer lo que él hacía. La sed de sangre, la sed de dinero, la sed de poder, la locura. Y no debemos olvidar nunca de que Mobutu fue una persona formada por la CIA americana, colocada por el Occidente en Zaire, porque el presidente electo del Zaire, que era un nacionalista que se llamaba Patrice Lumumba, hizo un discurso maravilloso que pone los pelos de punta cuando consiguió la independencia del Zaire de lo que era una colonia belga. Automáticamente la CIA y los países occidentales hicieron todo para colocar a Mobutu en el poder y asesinaron a Patrice Lumumba. Lo derritieron en ácido. ¿Por qué? Porque este hombre nacionalista quería realmente liberar el Zaire y hacer que sea un país independiente, siendo uno de los países más ricos al mundo en todos los aspectos: tierras, minerales, oro, diamantes, uranio, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas dictaduras sangrientas de África eran patrocinadas por Occidente, sin lugar a dudas, para favorecer, corromper a los gobiernos, tenerlos bien y aplastar a los pueblos y robarle todos los recursos. Por suerte eso se está acabando. Una consulta, Emanuel, ya que relataste todo ese periplo junto a Giorgio por África, si es que lo podés decir, o si es que Giorgio lo dijo alguna vez. ¿Comentó Giorgio por qué África, casi en su conjunto, el continente, es tan sufrido? Bueno, sí, es una larga historia que hay que ir muy lejos en la época de la Atlántida, es una historia un poco lejos, pero podemos decir una cosa, sin entrar en la historia de karmas, de lo que está pagando, podemos decir una cosa: África está viviendo este infierno porque es el continente más rico del mundo. Y el Occidente, los países occidentales, incluso Asia hoy en día y todo, que somos avaros de riqueza y estamos realmente poseídos por el dios dinero, destruimos estos países para conseguir de cualquier manera y bajo cualquier costo todas sus riquezas. Entonces, el pueblo en general es un pueblo mártir, que no hace más que incrementar la responsabilidad que el Occidente y los países ricos tenemos. Así es. Cuando nombrás a la Atlántida, se infiere que el continente negro es el que corrompió la Atlántida a través de lo sexual. Sí, la magia erótica, digamos, la magia en general. Efectivamente, si vamos a estudiar la historia de los contactados que nos cuentan eso, efectivamente, pero bueno, el pueblo blanco no es mejor ni mucho menos, pero podría ser una explicación de lo que está pasando. Pero realmente la verdadera razón, Jorge, podríamos cambiar la historia si no fuéramos como fuéramos el Occidente y los países ricos. Y África sería el continente más bonito del mundo por todo lo que tiene y por lo que representa. Sí. Recuerda que Eugenio decía: Satanás es de piel blanca. Sí, exactamente. Bueno, lo demuestra el Occidente día a día, ¿no? Con la OTAN. Día a día. Y bueno, sabiendo que no quedan tampoco muchos minutos, justamente hablando de Patrice Lumumba, Giorgio hizo una fantástica conferencia en el estadio Patrice Lumumba.
y había cerca de 30.000 personas, porque cada vez que hizo conferencias en África tenemos que hablar de 30, 40, 50.000 personas. Se hicieron varias en varios sitios y hay muchas anécdotas, lógicamente. Pero es importante, ya que hablamos de Patrice Lumumba, decir que él hizo una conferencia en el estadio de Patrice Lumumba y gritó otra vez con fuerza delante de todo este pueblo que estaba ahí, después de hablar del discurso del amor, de la justicia, como empezasteis hablando de la justicia, y terminó gritando liberación, liberación. 3 veces gritó fuerte, liberación. Y todo el mundo gritó liberación, porque fueron las 3 palabras que Patrice Lumumba dijo antes de morir. Liberación. Entonces, imaginaros la fuerza, el sentimiento, la grandeza, el coraje en un país así, gritar eso es inmenso, es fantástico y enriquecedor, lógicamente, sí, todo lo que se vive. Y esos pueblos africanos que sufren tanto, que viven el apocalipsis, es probable que estén redimidos, en cambio nosotros no. Sí, mira, Claudio, para el pueblo africano, que conoce la historia de Giorgio, no hay duda ninguna para ellos que es Jesús, 0 dudas, porque son sensibles, viven en la miseria y entienden perfectamente que si un hombre que tiene los estigmas se desplaza hasta África, grita liberación, denuncia su dictador a riesgo de vida, no gana nada, todo es gratis para ellos, la lógica misma, porque son lógicos, les indica que solo un profeta o una persona de amor y justicia inmensa puede hacer lo que hacía. Excelente, me encantó esto último que dijiste, muy potente, realmente. Ellos son lógicos, nosotros somos zombies, no somos lógicos, ya perdimos el raciocinio, perdimos el intelecto, perdimos todo. Sí, efectivamente. No hace mucho, Emanuel Giorgio nos relató, 3, 4, 5 años atrás, que lo subieron en una nave, lo llevaron a África y se encontró, le puso el nombre Moisés. Era el mismo Jesús, como sufría lo que sufren los chicos de África hoy. Sí, yes. Sí. La pobreza es extrema, lógicamente. Dentro del Zaire, vamos a hablar, porque África es África, hay la riqueza extrema y la pobreza extrema. Cuando hablamos de la pobreza extrema, hablamos de gente, y en nuestro caso hermanos que conocimos, que cuando fuimos a visitar donde vivían, las paredes de su casa eran rojas de sangre. ¿Por qué de sangre? De todos los mosquitos de la malaria que mataban. O sea, para nosotros blancos es imposible pasar una noche en una de esas casas. Emanuel, pobrezas extremas. Sí. Nos sacan del aire. Agradecemos tu presencia, sobre todo el servicio a la obra del cielo a la tierra, del estigmatizado italiano, y seguramente, tal vez, agradecemos a Daria también, a todos los hermanos de España. Abrazos fraternos para todos ustedes. Sí, podríamos conversar una hora más, sí, contigo, sin lugar a dudas, pero no faltarán las oportunidades para hacerlo, hermano. Ha sido muy enriquecedor tu relato y nos encantó. A mí personalmente me encantó y sé que a Jorge también. Así que, una vez más te damos las gracias. Y a ustedes, queridos telespectadores, también les damos las gracias por acompañarnos siempre y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí desde nuestra plataforma. Muchas gracias y buenos días.